Perdón, quisiera saber si ya se mira la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. ¿Y la mayoría, los que tenían que asistir ya estarán o doy algún poco de tiempo? Ok. Bueno. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de lo que es la embriología del sistema nervioso, principalmente central. Esto es algo que para los que no me conocen, hemos dado esta colaboración al posgrado en estos temas puntuales de embriología y de anatomía macroscópica del sistema nervioso. Y me imagino que la mayoría de los residentes que todavía no han rotado, pues no han tenido la oportunidad de conocerme. Así que nos vamos a conocer a través de la tecnología y vamos a comenzar. Así que quisiera comenzar con una introducción de lo que son las malformaciones, una pequeña introducción de lo que son las malformaciones craneoencefálicas, principalmente lo que son las más frecuentes que nosotros vemos y se considera que las malformaciones congénitas que comprometen al sistema nervioso central son el segundo lugar de las más frecuentes después de solo en segundo lugar de las malformaciones cardíacas. Se considera a veces que en algunas bibliografías que el riesgo de malformación congénita es de más o menos un 2% de los nacimientos. Esto varía un poco porque si hay consanguinidad, pues esto va a aumentar. En países como China, pues son un poco más frecuentes, pero en general a más consanguinidad que haya, pues obviamente se van a aumentar la cantidad. Y se considera que son en general que andan por los 3 por 1000. Y en los países desarrollados son responsables de un 75% de las muertes, de las muertes fetales. Lo que sucede que esto se cree que es alto. Sin embargo, muchos de los abortos espontáneos que no llegan a hacerse evaluaciones patológicas de patología, pues llegan solo para que les hagan algún legrado a las personas que han tenido abortos como un consuelo, tal vez para aliviar el dolor que puede causar a una persona con un embarazo muy deseado, producto de su relación matrimonial con su pareja, pues tener un aborto es algo muy trágico. Sin embargo, cuando esto se da en las primeras semanas, muchas veces es porque existe una malformación. Y luego, después, lo vamos a ver en un 40% de las muertes que ocurren en el primer año de vida. Así que es algo muy impactante y por eso siempre he querido pues comenzar haciéndoles ver esto, que la época del embarazo en las mujeres es un periodo sumamente sagrado, por así decirlo,
de tal manera que la mujer embarazada tiene que tener todas los cuidados, las atenciones, la atención prenatal, y pues si está teniendo una actividad sexual ya conocida, pues debería de hacerse su diagnóstico lo más pronto posible para tener este seguimiento de prenatal, ¿no? En la actualidad que le dan seguimiento con ultrasonidos, hacen ultrasonidos para ver si no hay algún tipo de alteración, por ejemplo, a nivel del cuello, que sugiera algún tipo de patología. Pero el problema es que la mayoría de las mujeres, cuando tienen un retraso menstrual, pues les toma por sorpresa porque tal vez no estaban esperando el embarazo, y esto las deja en una condición vulnerable en la cual puedan pues ingerir alguna sustancia que les pueda ser dañina para afectar su embrión. Muchos de los disrafismos son en las mujeres en el primer embarazo, en algo que se da de novo, son muy susceptibles de afectarse los embriones en las primeras 4 semanas del embarazo. Y todo comienza entonces en las primeras 2 semanas a 3 semanas a partir de lo que es el ectodermo. El sistema nervioso deriva de la capa embriológica del ectodermo, que es donde se forma la placa neural. Aquí puede ver, esta es una fotografía de un microscopio electrónico donde están viendo cómo la parte del ectodermo está teniendo esta depresión que va a convertirse en lo que posteriormente se va a denominar el tubo neural. Y luego en estas puntas, en las partes superiores, se va a formar lo que se llama la cresta neural. Luego tenemos la segunda capa, que es la parte mesodérmica, de donde se van a formar lo que se llaman somites. Y de estos somites, pues vamos a tener las envolturas, principalmente la dura madre, los músculos, los huesos y el tejido celular, la epidermis y el tejido celular subcutáneo. Aquí pueden ver ya aquí ya tienen una gráfica de un embrión de 20 días, donde están viendo estas pequeñas como granitos, son las somites que se forman a partir del mesodermo, y los pueden ver acá. Luego en medio tienen la parte del epéndimo, y esta parte de acá es el endodermo, donde se van a formar pulmones, vasos sanguíneos y otras estructuras como los ojos. Ven acá donde les dije que del ectodermo se va a formar la placa neural, y luego va a haber una protrusión que se denomina tubo neural, y van a quedar en las puntas las crestas neurales, que van a dar lugar a lo que son las células del sistema nervioso periférico, principalmente lo que son el sistema de ganglios autónomos, y la parte del sistema de neuronas sensitivas aferentes. Aquí tienen una vista de lo que es el tubo neural, es en este corte.
¿no? Si ustedes miran este corte, es la parte de arriba donde están viendo la depresión y aquí ya se formó, ya está formado el tubo neural y la parte del epéndimo que les decía, que es lo que se llama embriológicamente como notocorda. Aquí en otras imágenes, porque esto al principio se hace un poco difícil de comprenderlo, ven cómo se forma la placa neural del ectodermo, las somites que les mencionaba. Antes de formarse el tubo se llama surco neural y luego por ahí por el 22º día de embriología, pues tenemos ya formado bien el tubo neural, pero obviamente este tubo neural tiene aperturas en la parte caudal y en la parte rostral. Y en la parte rostral, pues ahí están viendo estos pliegues neurales anteriores que van a cerrarse. Inicialmente se va a cerrar la parte de lo que se llama neuroporo, a esta parte donde no se ha cerrado, se va fusionando de en medio hacia arriba y se cierra el neuroporo anterior más o menos por el día 25, 26, quiere decir que estamos hablando de la tercera semana de embarazo. Y luego para el día 28, pues se cierra el tubo neural, el neuroporo posterior. Quiere decir que si ustedes tienen alguna anoxa en las primeras 4 semanas, para la cuarta, cuando se va a cerrar, son los defectos del tubo neural en el cierre, que son los en la parte anterior, los defectos que se llaman fascioteloencefálicos o los disrafismos que se observan, el más frecuente, el mielomeningocele, que a veces se acompaña de alteraciones a nivel del encéfalo y constituyen lo que se llaman las malformaciones de Allor-Chiari. Aquí lo pueden ver nuevamente en una gráfica un poco más amplia y aquí ven la microscopía electrónica, donde ven la depresión que existe en el surco neural y la parte que les mencionaba y les insistía del mesodermo paraxial. Aquí se ha cerrado el tubo neural, es así como se mira en la microscopía electrónica. Luego aquí salta en relieve lo que es la parte de las somites, que les mencionaba que va a formar tres tipos de somites. Se divide ella posteriormente en lo que es la esclerotoma, la miotoma y la esclerotoma, que da origen a todos los huesos, la miotoma, que da origen a los músculos, y la esclerotoma, y la dermatoma, que da lugar a la epidermis. Y por eso es que ustedes pueden ver cómo a veces nosotros hablamos de malformaciones neurocutáneas, es decir, que están comprometiendo la alteración, la malformación está comprometiendo parte del sistema nervioso, del ectodermo y parte de las somites a nivel de lo que vemos en algunas lesiones cutáneas que observamos, como en la esclerosis tuberosa, en la enfermedad de neurofibromatosis, en la von Recklinghausen, von Hippel-Lindau, etcétera, etcétera. Aquí ven unas fotografías muy bonitas e ilustrativas de que al principio pues no parece más esto un extraterrestre, y esto es el desarrollo normal en microscopía. Lo que menos parece es un ser humano, ¿no? En los primeros días, cuando se está formando lo que se va a llamar las vesículas embriológicas primarias.
Inicialmente existen 3 vesículas, que son el telencéfalo, luego existe el diencéfalo, que lo miran acá, y luego el mesencéfalo. Posteriormente, nosotros tenemos el desarrollo del metencéfalo y luego la parte del mielencéfalo, que va a formar la médula espinal y todos los segmentos de la médula espinal. Esto es como una tabla que más o menos le hace a uno pensar para organizarse desde el punto de vista de la embriología, de los procesos, desde la neurulación que hay, que es la parte inductiva, donde la notocorda del mesodermo induce al ectodermo para que haga la depresión del tubo neural, del surco neural y formar el tubo neural. Luego entonces, formarse las primeras 5 vesículas. La primera vesícula se llama prosencéfalo. La otra se llama romboencéfalo y la otra se llama mesencéfalo. Bueno, entonces aquí miran una gráfica donde hay la primera etapa de formación de neuronas de la capa germinativa y ven cómo esto va disminuyendo desde la concepción hasta que disminuye, aunque ahora pues se sabe que hay siempre proliferación de células hasta personas grandes. Creíamos que ya no existían. Cuando yo estudié, pues todavía se sostenía la hipótesis de que uno nacía con una cantidad de neuronas y perdía unas. Sí se sabía de la poda neural, pero no se sabía que se formaran nuevas neuronas. Así que eso les hará pensar la antigüedad de mi formación como neurólogo. Luego, entonces, cuando de la capa germinativa va a haber un proceso de migración neuronal y posteriormente un proceso completo que se llama de maduración, pero que incluye no solo la migración y la diferenciación que vamos a ver, porque se forman de células como muy primitivas que pueden dar origen tanto a células neurogliales como células neuronales. Y esto es sumamente complejo. Luego, dentro de la maduración, va a verse implicado lo que es el proceso de mielinización, tanto del sistema nervioso central como periférico. Y este es un proceso que sigue la mielinización, tanto así que el cuerpo calloso se cree que se está mielinizando todavía por los 18 años, 20 años, y la maduración del encéfalo pues puede tardar hasta los 25 años en los varones, y se cree que las mujeres se madura un poco antes. Luego ven cómo luego aquí hay una organización del crecimiento de las dendritas, de las telodendrías, el axón que se crece, luego lo que se llama la sinaptogénesis, que es determinante para que se formen las diferentes redes que van a dar lugar a todas las funciones que el sistema nervioso tiene. Miran cómo más o menos se calcula que cuando el niño nace, un niño pues que nazca en buenas condiciones, con una buena control prenatal, de una señora que ha estado con atención, tomando sus prenatales, teniendo los cuidados. Quiero decirles que no solo las noxas, como van a ver ustedes,
que pueden afectar al embrión y al feto, son de tipo físico, infeccioso, traumático, sino que en la actualidad se sabe que también la parte afectiva, la parte del estrés de una madre que está recibiendo violencia o maltrato o violencia intrafamiliar o está teniendo muchos problemas en cuanto al embarazo, que tal vez hay rechazo por parte de la madre del embarazo porque no esperaba y no se cuida, o hay de parte de la historia es bien común como los novios andan muy contentos, divirtiéndose, pero toda vez la señorita le informa a su amado novio que su menstruación no le ha venido y parece que por arte de magia se desaparece, dice que se va a ir para el norte, y yo lo escucho siempre cuando llegan las madres, estas madres solteras, que es muy común en la consulta, como hoy, por ejemplo, estaba viendo una señora que llegó con un niño con problemas y resulta que esta señora es una señora de unos 23 años, este es su segundo niño, tiene ya un segundo niño y ninguno de los niños tiene papá. Y la señora anda ahí como feliz y contenta. No hay una figura paterna que esté atendiendo al niño y es importante, creemos. Si bien es cierto que la relación del establecimiento del vínculo afectivo es importantísimo con la madre en los primeros meses y los primeros 2 años, la figura paterna es sumamente importante para el soporte que le puede dar emocional y hacerle sentir segura y protegida a la madre, tanto desde el momento que está embarazada como en los primeros, para cuidar su embrión, su feto, como también los cuidados de la atención del parto y los cuidados perinatales y postnatales son sumamente importantes, de tal forma que lo ideal sería que ella tenga el apoyo de los suegros, de sus padres, de su marido. Y esta señora, como les digo, por ejemplo, me dice, pues no vivo con el papá del niño, ya tengo otro niño más chiquito que tampoco vivo con él y ahorita estoy soltera y ando con otro muchacho. Entonces yo le dije, mire, es un problema porque yo puedo ver que el niño es un niño que pues no tiene una figura paterna, no tiene una figura que le esté ayudando y ahora se ha visto que eso, un niño que está siendo abandonado, que está recibiendo maltrato o rechazo, es rechazado, es decir, que la mamá no lo acepta. Tuve un caso en el San Juan de Dios donde una niña de 12 años mentía que iba a la escuela y se iba a pasear con sus amigos, salió embarazada, no dijo nada, tuvo su bebé con un embarazo sumamente descuidado, un bebé que tuvo a los 13 años y lo rechazó, se lo dio a su mamá para que la abuelita lo cuidara y el día que llegó a la consulta, pues un niño con grandes daños cerebral, ni siquiera se apareció la niña porque se levanta a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana, perdón, no estudia, no trabaja. Entonces, esto es sumamente complejo y pienso que deberíamos de ser un poquito más responsables porque van a ver que las consecuencias a veces son sumamente delicadas. Entonces, en relación a la primera parte de la formación de la capa germinativa que ustedes miran aquí en la base de esta gráfica, pues se está produciendo aquí
está habiendo una proliferación activa de formación de neuronas en la capa germinativa y luego, como les decía, en la parte de proliferación tiene que cerrarse el tubo neural en el día 26, en el neuroporo anterior, y en el día 28, el neuroporo posterior. Aquí ven que es el área de la formación. Entonces están naciendo células que pueden dar lugar a células de la glía y células neuronales como tal, que son una gran cantidad, una clasificación de células estrelladas, piramidales, horizontales de Cajal, células de Purkinje que se ven en el cerebelo, las células de Golgi. Es decir, que hay una gran clasificación de neuronas, no es un solo tipo. La que nosotros nos familiarizamos con ella es la piramidal, que es la que sirve como para fines de estudio y poder entender lo que es el soma, el cono axónico, las dendritas apicales, y luego las prolongaciones que salen al final del axón, que se llaman telodendrías, donde están los botones sinápticos, que son los que sirven para que se conecte en la sinapsis que va a ser cada neurona axónica, axosomática o axodendrítica. O en el caso de las neuronas periféricas, por ejemplo, las neuronas autónomas, a las motoras, donde los botones sinápticos pues están conectadas a un músculo. En el caso de las alfa y gamma motoras, pues están a un músculo estriado, y de las autónomas están unidas a un músculo blanco para los diferentes tejidos, como en el caso del sistema gástrico. Luego, entonces, estas células en un segundo periodo van a empezar la migración de la capa germinativa hacia los lugares donde van a establecerse, y existe un periodo de migración que sigue estas como lañas que están formadas por células gliales, y aquí es donde comienza estas células que no se han dividido de la capa ventricular germinativa para que posteriormente se dé por una cuestión de tipo genética que le dice a la célula primitiva que debe formar una célula glial o una célula neuronal. Entonces se da este tercer proceso de diferenciación celular, y entonces estas células que van migrando, que son estructural y funcionalmente inmaduras, pues entonces se van a convertir en neuronas de diferente estirpe o en células gliales. Hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo estudié, pues se creía que como que las células gliales no eran tan importantes como ahora se sabe. Ahora, ya que se han estudiado más a profundidad, se sabe que en primer lugar sobrepasa la cantidad de células neurogliales a las neuronas como tal, que hacen las diferentes redes sinápticas. Y luego no son tan, más o menos en un porcentaje por cada neurona hay 10 células neurogliales, de tal forma que no es despreciable la cantidad de células neurogliales que hay, ya sea astrocitos, oligodendrocitos, o microgliocitos, o estas mismas células ependimarias.
que a veces uno las conoce más que todo por los tumores que a veces se dan, como los ependimomas o los astrocitomas o los oligodendrogliomas, que es como a veces uno conoce de estas células gliales, ¿no? O de células neuronales. Y aquí miran cómo entonces ya la célula se diferencia y dice, bueno, yo soy neurona que tengo que ir a la corteza probablemente, o tengo que ir al tálamo, o tengo que ir alguna área específica donde debo formar parte de un área del sistema nervioso. Quiero decirles que en relación a la corteza cerebral, muchas veces las neuronas no logran llegar y alcanzar su destino y se quedan como remanentes en un lugar que no les corresponde, y esto es lo que se ha denominado heterotopías de sustancia. A veces remanentes de neuronas que deberían ir a la corteza, pues se quedan a medio camino y sin llegar a su destino, y esos son focos a veces irritativos que están produciendo epilepsia. Así que esta migración media vez llega a su destino, entonces los genes hacen que esta neurona empiece su proceso de maduración, de desarrollo, de crecimiento, y entonces empieza a crecer los axones, las dendritas, y establecer lo que es la sinaptogénesis. Porque tienen que alcanzar, las dendritas tienen que llegar al soma o tienen que llegar a otra dendrita para poder alcanzar estas neuronas. Y luego el proceso final, ya cuando está establecido esto, el bebé cuando nace prematuramente es sumamente disfuncionales estas estructuras. Por eso el bebé prematuro no tiene un tono adecuado como el recién nacido de término, de buen peso. Y sin embargo, aunque nazca de 40 semanas, pues las células no están mielinizadas, no están conectadas, es un cerebro, pues ustedes se darán cuenta que el recién nacido hay que evaluar reflejos, hay que evaluar cierto tono, cierta postura, reflejos de pedaleo, reflejo de moro, etcétera, etcétera. No está funcionando en forma como nacen, por ejemplo, algunos animales que es naciendo y el animal empieza a caminar. Nosotros tenemos que esperar un proceso muy largo durante el primer año para que el niño se dé vuelta, para que fije con la mirada, para que tenga seguimiento, para que se pueda rodar, para que pueda sentarse, para que pueda gatear y posteriormente caminar, y luego que el niño tenga la marcha, el desarrollo del lenguaje, y luego pues se vea que tanto está con su sistema de adaptación, porque hay veces que cuando el pediatra es muy listo se puede dar cuenta que a veces el niño, ¿cómo es el niño de un trastorno del espectro autista? Es un niño que desde el principio su cerebro no está bien, sus neuronas en espejo no están bien, ciertas áreas específicas del desarrollo de la empatía pues no están muy bien, y el área del lenguaje va a estar siempre muy alterado, aunque ahora hay un abanico de sintomatologías y signologías del espectro autista, que por eso es que ya no se dice Asperger, no se dice un niño autista, sino que un niño con trastorno del espectro autista. Quiere decir que ahí falló algo del desarrollo normal y funcional del sistema nervioso. Entonces, cuando la neurona creció, migró, se diferenció bien y hizo la arborización dendrítica, que es el crecimiento de todas las dendritas, los axones, los botones con los que va a ser las diferentes sinapsis. Entonces, van a formarse y van a juntarse
billones de neuronas entonces en el cerebro. Así que se dice que una neurona puede hacer unión con 1000 o 10,000 otras neuronas y luego entonces la neurona va a llegar a madurar para poder establecer qué tipo de neurona es. Por un lado en la diferenciación y por otro lado el tipo de neurotransmisor que produce. Por ejemplo, si usted busca las neuronas que están, sus axones, en la sustancia negra del mesencéfalo, el cuerpo celular está en el mesencéfalo, pero las prolongaciones dendríticas, la mayoría de estas neuronas de la sustancia negra son productoras de dopamina. Entonces, estas neuronas se van a ir hacia arriba a establecer un circuito dopaminérgico mesolímbico a estructuras del sistema límbico, el otro que se llama mesocortical, por ejemplo, a nivel de estructuras del frontal, el tubo infundibular que va del hipotálamo hacia la hipófisis, y hay también otros tipos de neuronas dopaminérgicas, y luego se forman otras estructuras como las de locus ceruleus, que son las productoras de noradrenalina, o las núcleos del rafe dorsal que producen serotonina, y arriba en el encéfalo pues existen neuronas que son de conexiones entre una y otra neurona, tanto a nivel de la corteza cerebral como de otras estructuras de sustancia gris que están inmersas entre la sustancia blanca. Bueno, ¿a qué llamamos entonces? El primer proceso, yo les dije que existe una sobreproducción neuronal, de tal forma que hay muchas neuronas, la producción inicial es sumamente grande, de tal forma que después existe el proceso de poda. Es decir, que las neuronas, algunas neuronas que estén deficientes o que no se han conectado porque no se usaron, en el caso de que, por ejemplo, que el niño no está siendo estimulado, no es solo de dejarlo ahí. Se ha visto cómo los niños que están en lugares o orfanatos o que no tienen el estímulo de los papás, de la mamá, de los hermanitos, todo lo que necesita el niño para ser estimulado, para desarrollarse en condiciones óptimas, con buena nutrición, por supuesto, y con buena nutrición afectiva. Entonces se da un pruning, siempre se va a dar el pruning, siempre se va a dar la poda. Una poda que la primera poda va a ser como los dos, como en los primeros años, y luego en adolescencia se da otra. Así que para los 2 años el número de sinapsis ha alcanzado el máximo. Tenemos sobreproducción y sobre sinapsis. Por eso es que el aumento del perímetro cefálico y el aumento de la masa encefálica en general ha crecido mucho. Si ustedes recuerdan, en una tabla de crecimiento del perímetro cefálico, el primer año es sumamente acelerado y después del primer año empieza a tener cierto, digamos, declinación, ya no tiene la misma velocidad, y por ello es que siempre es importante que uno tome como referencia el tamaño del perímetro cefálico para saber qué tanto está desarrollándose ese cerebro y qué tan funcional está siendo, qué tan bien se está desarrollando, ¿no? De tal forma que si no hay ninguna alteración de tipo genética, de alguna alteración de tipo de alguna noxa, pues el proceso tiene que darse en forma adecuada.
Después de estos 2 años, entonces, comienza la poda después de los 2 años, y para los 16 años, ya solamente la mitad de toda la sinapsis que había a los 2 años, entonces se está quedando. Aún así, se tienen que establecer las redes. Es importante que haya un desarrollo, por ejemplo, de las redes. Todos debemos de entender que ahora con el desarrollo de las neurociencias, los lóbulos prefrontales se han visto con un microscopio cómo es que están produciendo funciones tan importantes como funciones cognitivas en sus redes, en sus diferentes áreas anatómicas, que lo veremos cuando veamos la anatomía macroscópica. Y entonces tiene que establecerse, cuando se está teniendo todas las condiciones ideales del entorno del crecimiento del niño, una organización jerárquica donde el frontal debe de tener una conexión de doble vía con el sistema límbico para modular lo que es el trabajo adecuado de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos máquinas pensantes, sino que somos organismos que sentimos, que pensamos y que existimos. Aquí hay un resumen, las vesículas primarias, que son 3, que les decía: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Sí? Estos son las 3 vesículas primarias. Es importante que estas sí las conozcan, y de todo lo que estoy hablando, tal vez es de lo más importante que lo conozcan. Y esta tabla me parece que resume mucho de lo mínimo que ustedes deberían de aprender, porque se me puede ocurrir a mí preguntarles cuáles son las vesículas primarias, y entonces usted va a tener que contestar estas 3: romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Estas vesículas primarias están formadas cuando ya se cerró tanto el neuroporo posterior como el neuroporo anterior. Para la quinta semana de desarrollo, entonces se forman las vesículas secundarias, que son 5. Entonces, del prosencéfalo tenemos el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo de vesícula primaria también sigue siendo vesícula secundaria, y del romboencéfalo se forma el mete y el mielencéfalo. Entonces, cuando pensamos, voy a explicárselos así. El mesencéfalo es vesícula primaria, es vesícula secundaria y es estructura del sistema nervioso ya maduro. Es decir, que midbrain es mesencéfalo. Ven ustedes aquí, midbrain. Aquí no lo pusieron, pero ve ese mismo nombre, y aquí pusieron midbrain solamente. Quiere decir que esta es la parte del mesencéfalo donde yo les digo que están las neuronas, estas, por ejemplo, específicas, dopaminérgicas de la sustancia negra, que son tan importantes. ¿Por qué? Porque estas son las que establecen el sistema de recompensa del que disfrutamos los seres humanos, porque es lo que produce el placer, lo que produce pues el propósito de vivir, para disfrutar de la vida, de las cosas sanas que podemos disfrutar, la amistad, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primero que se deben de aprender: la vesícula primaria mesencéfalo, secundaria mesencéfalo y mesencéfalo, que es la parte superior del tallo cerebral. Recuerden que aquí pasa el acueducto de Silvio a través del mesencéfalo para ir a drenar hasta el cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio. Y muchas veces tenemos estenosis del acueducto de Silvio o gliosis del acueducto de Silvio por alguna, por ejemplo, hemorragia que haya
pasado por acá, por el acueducto, y se da una reacción glial que va a estenosar el acueducto y esto puede producir una hidrocefalia supratentorial. Bueno, ya entendido que vamos, este es el más fácil de entender, ahora vemos que el prosencéfalo, pues entonces se divide en telencéfalo. ¿Cuál es lo importante? El telencéfalo es el que forman los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales. Entonces tenemos la parte de la unión que se unen los hemisferios de las neuronas que van a través del cuerpo calloso, de la comisura anterior y la comisura posterior hacia el otro lado, al otro hemisferio para conectarse. Cosa que se ha estudiado que el cerebro de las mujeres está mucho más conectado que el cerebro de los hombres. Tal vez por eso es que algunas personas, algunas mujeres, les funciona tan bien, que son un poquito complicadas, están bien conectadas con el sistema límbico y entonces son muy emotivas. Pues el hipotálamo está funcionando muy bien con las mujeres. Es diferente el hipotálamo en algún grado de funcionalidad, no solo en el lenguaje, sino que en la conexión que existe entre los dos hemisferios. El hombre casi siempre está funcionando con su hemisferio dominante, que es el izquierdo, si es que nosotros estuviéramos viendo cómo se mira una resonancia. ¿Okay? Entonces, y luego, entonces, aquí en los hemisferios vamos a tener los ventrículos laterales, y la parte superior del tercer ventrículo que está a nivel de los tálamos. El diencéfalo es una vesícula sumamente importante. ¿Por qué? Porque del diencéfalo va a aparecer los tálamos. Ya les dije que el tercer ventrículo está en medio de los tálamos. Tenemos el hipotálamo y tenemos el epitálamo. De esto les voy a hablar en la segunda clase más sobre las funciones del hipotálamo, que son sumamente interesantes, y de la corteza cerebral. Ya dije del mesencéfalo, seguimos, y luego en el romboencéfalo tenemos el metencéfalo, que da lugar al puente. Aquí ven el puente, la parte del cerebelo. Aquí tenemos el cuarto ventrículo y sus agujeros de salida, los dos laterales que se llaman Luschka y el posterior que se llama Magendie o Magendie. Luego del mielencéfalo, pues tenemos la parte del tallo cerebral, la médula oblongata, que es el bulbo raquídeo, y luego para abajo tenemos la médula espinal. Aquí hay un resumen de lo que dije anteriormente, de la parte del prosencéfalo, que es el cerebro anterior. Lo miran otra vez aquí lo miran ya más especificado. Aquí, por supuesto, falta el hipotálamo, falta el epitálamo, perdón. Son tálamos, hipotálamos, epitálamo y subtálamo. Luego el encéfalo ven que es el mismo. Y luego aquí tienen lo que acabo de explicar y la médula espinal. Luego, esta es la parte del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal. Y luego en la parte del sistema nervioso periférico, pues tenemos los nervios somáticos esqueléticos, que son la parte de los nervios tanto motores, alfa, gamma, que salen de las astas anteriores de la médula, como la parte de los ganglios y nervios autónomos, tanto la división simpática como parasimpática. Aquí ya ven un corte axial de la médula, donde ven el canal central, que se llama epéndimo. Por supuesto que esto no está así de grande como que es un lago, sino que es apenas una pequeña, como es virtual el acueducto de ependimario aquí. Y luego aquí tenemos
lo que estaba tratando de explicar, que estos son las raíces dorsales, los ganglios dorsales de los aferentes sensitivos que entran por las astas posteriores. Esta es la parte posterior. Estas son las columnas posteriores de los cordones posteriores, donde están las estructuras de gracilis y cuneatos que van a subir por sensibilidad. Luego aquí tenemos las astas anteriores de lo que les estaba hablando, que son las partes motoras alfa y gamma. Y luego aquí en esta parte es la asta intermedio lateral, que es la parte autónoma que siempre sale. La única entrada que existe a la médula es posterior y la única salida es anterior. De esa cuenta es que por la parte anterior de las astas van a salir las motoras y las autónomas. Sí, tanto simpáticas como parasimpáticas. Las simpáticas a nivel de la región dorsal y lumbar, y en las parasimpáticas en algunos de los 12 pares craneales, que son solamente 4 los que son parasimpáticos, y los últimos sacros. Entonces tenemos aferencias sensitivas. Por acá tendríamos los espinotalámicos laterales, que son los cordones que van a subir. Suben los espinotalámicos laterales, tanto lateral como anterior, y suben también por las columnas posteriores. Aquí miran unas gráficas para más o menos entender cómo va aumentando de tamaño, el volumen, pero ven un cerebro completamente liso porque no tiene bien desarrolladas las circunvoluciones, apenas se esboza un poco lo que es la parte de la cisura que une el frontal con el temporal, y no se mira rolando, que es la de acá, que es la que une el frontal con el parietal. Entonces, necesita entonces que el cerebro aquí, obviamente, madure todavía más para que se formen bien la cisura central o fisura central, y luego se formen también todos los giros de la corteza cerebral. Aquí ya lo miran, como ya rolando ya está bien establecido. Esta es la parte motora, esta es la parte somatosensorial. Aquí es la parte del lóbulo frontal. Aquí se insinúa, pero no, aquí estas cosas se llaman opérculos o tapaderas. La tapadera temporal, la frontal y la parietal, y adentro habrá lo que se llama, nosotros estamos acostumbrados a conocer que hay un frontal, un parietal, un occipital y un temporal. Pues también hay una ínsula que está adentro y tiene mucho que ver con el sistema autónomo. Entonces, cuando el niño ya tiene todas las surcos primarios, secundarios y terciarios, entonces ya está listo para poder nacer y entonces seguir desarrollándose en la vida postnatal. Aquí lo miran, otra repetición, cómo se miran ya las cisuras. Y aquí también insinuando lo que estaría, esto en realidad no se mira, ¿no? De la ínsula. Así que en un corte, una vista seccionado, la parte de los hemisferios, pues se miran algunas estructuras como los tálamos, el hipotálamo acá, el hipocampo, que es importante de la parte del lóbulo temporal. Aquí estaría la ínsula. Estos son el caudado, el putamen, perdón, y el globus pálido.
Esto sería el cuerpo calloso que está uniendo los hemisferios de un lado para el otro. Entonces, aquí pues dirán, este es un cerebro mal formado porque está liso. Entonces, ¿qué? ¿Es una lisencefalia? No, es solo por cuestiones de aprender, pero aquí ya debería tener todas las circunvoluciones del niño a los 9 meses. ¿No? Así que ya me ves, el telencéfalo se formó a partir del prosencéfalo, pues entonces se tiene que conectar tanto él en la cisura, en las conexiones interhemisféricas de las fibras comisurales que unen un hemisferio con el otro, como las otras conexiones córtico-corticales o las conexiones que se van a llamar córtico-subcorticales. En este caso estamos viendo parte de lo que vamos a ver después como parte de la cápsula interna, que está recibiendo todas las aferencias sensitivas y está emitiendo todas las aferencias a las córtico pontino o córtico espinal. Aquí miran el cuerpo calloso, ya lo que les mencionaba, uniendo los hemisferios y parte de la cápsula interna. Entonces tenemos la parte del frontal, donde están la neurocognición. Esto se llama no sé por qué, pero no sé por qué se llama prefrontal. En realidad, si este es el hueso frontal y este es el frontal, no sé por qué se llama prefrontal, pero así se llama. Y este es la parte del cerebro donde están las funciones, están los niños. Y no estoy hablando del famoso trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, sino que un trastorno de conducta oposicionista desafiante, un trastorno de explosivo intermitente, un trastorno de conducta como tal, que era lo que antes se llamaba niños disociales, que se van a volver antisociales después. Así que esta parte orbitofrontal es sumamente, bueno, ¿qué parte del cerebro no es importante, no? O antes pensábamos que el hemisferio dominante es el del lenguaje, el izquierdo. Sí, el lenguaje expresivo, tanto en el área anterior del lenguaje expresivo como en la parte parietotemporal en la circunvolución marginal y el giro angulado para Wernicke, pero en realidad los dos lados son sumamente importantes. El hemisferio derecho también es sumamente importante y una de las cosas más conocidas es la orientación o la función visoespacial. Bueno, como les decía, se desarrolla la corteza y entonces el desarrollo de la corteza implica que van a tener neuronas y células gliales. Y les mencionaba anteriormente que sobrepasa la cantidad de células gliales a las neuronas. Y estas células gliales sirven para la nutrición, para reparación. Los astrocitos son sumamente importantes porque son los proveedores de todos los nutrientes que la neurona va a necesitar para funcionar. También para la reparación, la reacción glial, como no hay tejido de colágeno en el sistema nervioso, no se pueden formar cicatrices como tal, pues lo que hace es que se produce gliosis y esto muchas veces es lo que queda como cicatriz y esto a veces se constituye en focos irritativos. Y también, pues, dentro de las células gliales están las productoras de mielina, en el caso de los oligodendrocitos, que son, todas estas células son importantísimas para el desarrollo, ¿sí? El astrocito, el oligodendrocito, para la formación de la mielina, que tiene su equivalente en el sistema nervioso periférico, que son las células de Schwann. Aquí ven esta nomenclatura que es conocido, me imagino que por la mayoría de ustedes, que son las denominadas áreas de Brodmann, que hay un montón, es
sumamente difícil aprendérselas porque son 47 más o menos. Ven aquí que por aquí anda la 44, la 45, esta es la de Broca, la 39 y la 42, que es la que tiene que ver con el área de Wernicke, la 41 con la audición. Aquí está tapado la 17, que es la visual primaria, la 38, que tiene que ver con el olfato. Pero estas áreas son sumamente importantes del lóbulo temporal, sumamente importantes, porque el lóbulo temporal acá, en la parte interna, o la parte medial, perdón, pues es donde está el hipocampo, y el hipocampo es importantísimo para la memoria. Así que este señor Brodmann empezó a ponerle numeritos para aprender las funciones. Entonces uno sabe que estas de aquí, 3, 1, 2, 5, 7, son somatosensoriales, 4 motora secundaria o suplementaria, la de los movimientos de los ojos, y estas son de las funciones ejecutivas, y estas son del lenguaje del lado izquierdo. Así que vamos a ir viendo algunas, por ejemplo, aquí miran, primaria motora, motora suplementaria o premotora, esta es corteza frontal visual, pero no es que es para ver, es para mover los ojos. Cuando uno va a hacer movimiento de los ojos, va a focalizar con las áreas de la visión, la área primaria y la asociación visual, y otras parietales y otras temporales, porque, por ejemplo, para identificar caras, yo tengo que mandar la imagen aquí al temporal, de tal manera que un daño acá puede dar lo que se llama prosopagnosia, de la falta de reconocimiento de las caras. Entonces yo mando las imágenes para acá y entonces ya puedo mover los ojos con el área 8. Aquí dice áreas de prefrontal, ahora sí le pusieron prefrontal asociativo. Esta es solo la parte dorsolateral, pero ya les dije que esta de aquí donde está la 11, la 12 por adentro, la 13 por adentro, es importantísimo, mediales, órbito frontal importante, y por adentro está 24, 32, que tienen que ver con el cíngulo anterior, que se va recorriendo hasta atrás, recogiendo la información aferente hasta meterlo al hipocampo, donde está la memoria circunstancial, y la memoria de largo plazo. Tiene múltiples lugares donde se acomoda. Aquí miran área de Broca, 44-45, la órbita frontal que tanto les insisto, el surco lateral, el área límbica, que aquí tiene que ver con el olfato, el auditivo primario, y la audición superior, la corteza, y luego por acá tenemos entonces el área de Wernicke, 41, 40, no, es 42, perdón, 42, 39, 40. Préndeselo como un número de teléfono, 42, 39, 40 de los viejitos, que solo habían 6 números. 42, 39, 40. O 39, 40, 42. 41 es área auditiva primaria. Aquí están viendo esta área de la circunvolución medial temporal, que tiene que ver con la corteza visual superior, y les decía, se interpretan las caras. Cerebelo, que no tiene número y que tiene que ver con tono, postura, equilibrio, aprendizaje también, memoria instrumental. Bueno, entonces ya para resumir y ir terminando, vemos que la primera de los eventos neuroontogénicos son la inducción dorsal, donde la notocorda induce para que el ectodermo forme el canal neural y el posterior tubo neural,
y luego se cierre para las vesículas primarias y secundarias. Luego, en la tercera y octava semana, la polarización y segmentación embrionaria, donde se van a formar las vesículas primarias, ¿sí? Y secundarias. Luego, una proliferación neuroblástica, que es la que precede a la migración. Y algo interesante que se lo voy a dejar aquí como una inquietud. Fíjense que han estudiado que los cerebros, antes de la octava semana, tienen todo para funcionar como cerebros femeninos. Los estudios que se han hecho en las últimas décadas, la década del 90 al 2000, que fue la década del cerebro, y no digamos en estos últimos 2 décadas, de 2010 y 2020, donde ahora se habla de la diferenciación sexual cerebral. Antes de la octava semana se menciona que el cerebro si no pasa nada, es un cerebro de mujer, de niños y de niñas. Y luego, a través del cromosoma y el gen SRY o SRY, pues va a inducir que la gónada primitiva que está en la parte de la cavidad abdominal se vaya a transformar a través del gen SRY en un testículo, y que este testículo, cuando empiece a producir lo que producen todos los testículos normales, que es testosterona, a partir de la progesterona, esta testosterona va a viajar hacia el sistema nervioso, que está en la parte de los hemisferios cerebrales y en toda la va a atravesar la barrera hematoencefálica, la testosterona, y ahí va a inducir la formación de un cerebro masculino. Es decir, vean qué importante, porque se cree que si falla algo en esta semana y las semanas que siguen, pues entonces puede haber un problema con la diferenciación del cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar que no es que sean los hombres de Marte y las mujeres de Venus, es que los cerebros son diferentes. No es uno mejor que el otro. Simplemente son cerebros que funcionan ligeramente diferentes, con ciertas cualidades que predominan en los hombres y ciertas cualidades que predominan en las mujeres. Pero asimismo, ¿qué es lo que sustenta eso? Que hay enfermedades que afectan más el sistema nervioso de las mujeres, como dígase la depresión. No significa que no hay en hombres, pero es más frecuente en hombres, en mujeres, o la esquizofrenia es más frecuente en hombres. Y hay ciertas enfermedades neurológicas igual que afectan más o tienen una inclinación a irse más a los cerebros que son masculinos. Entonces, importante ese dato, que hay que tener cuidado en la octava semana, que no vaya a haber algún problema. Por ejemplo, que a una bebé, un embrión de mujer que es XX y no tiene el gen SRY, porque ese solo está en el cromosoma, o debería estar en el cromosoma Y, al no tener ese factor determinante del desarrollo testicular, pues no va a producir testosterona, porque no se va a producir un testículo, sino un ovario. Y el ovario tiene todos los productos enzimáticos para llegar al producto final, que es estrógeno, por una enzima que se llama aromatasa. Entonces, resulta que el estrógeno que produce el ovario no puede ingresar al sistema nervioso para poder producir un efecto embriológico de cambiar el cerebro, la diferenciación del cerebro. Pero pueden haber algún tipo de alteraciones. Hay veces que hay hombres XY, cromosoma Y, sin gen CRY,
SRIE, y eso da también alteración en el dimorfismo cerebral. Alguna vez podemos platicar de eso más despacio. Así que luego de la migración, entonces dijimos que se va a dar una organización celular donde se diferencian las células y luego se juntan después de que crecen. Luego entonces se da la selección sináptica y lo que se llama la apoptosis, que es la muerte celular programada, y lo que les dije, el pruning o poda. Y luego vean cómo a partir de las 24 semanas hasta ciertos, como les decía, 18 años para la mielinización del cuerpo calloso, la mielinización sigue continuamente después de nacer. Así que este es un resumen: proliferación, migración, diferenciación, crecimiento axonal, crecimiento dendrítico, sinaptogénesis, mielinización y muerte neuronal o apoptosis, que son los 8 estadios de desarrollo del sistema nervioso. Para terminar con algunos ejemplos y no cansarlos, porque sé que deben estar cansados, ¿cuáles son los diferentes noxas que pueden afectar, digamos, desde la gestación? Pues ven ustedes aquí genéticas, metabólicas, que pueden generar malformaciones congénitas, infecciones también como los del TORCH, o ahora es la del... hubo una pandemia ahí de virus de Zika que estaba dando unas grandes malformaciones congénitas en las mujeres embarazadas que les daba el Zika. Pues no sé, tal vez el doctor Montiel sabe, estoy tal vez desactualizado, si el virus del COVID está dando malformaciones congénitas, doctor Montiel. No, ¿verdad? Bueno, es posible que veamos, ¿verdad? Sí, tal vez cuando hay alguna otra cepa más tóxica que la Omicron. Ah, sí, también, porque hemos visto muchas secuelas de pacientes que han sido asintomáticos y luego tienen daños psiquiátricos, ¿eh? Ajá, sí, es posible que después empecemos a ver eso, por eso es tan importante esta cuestión de vacunarse las mujeres y, pues pensar un poquito mejor en los productos, ¿no? Y hay muchos agentes teratogénicos. Fíjense que cuando yo estudié la parte de dimorfismo cerebral, me di cuenta que había muchos medicamentos que nosotros prescribíamos que se habían visto asociados con alteraciones en la diferenciación sexual. Luego, pues hasta la alimentación es sumamente importante porque podemos tener problemas de insuficiencia placentaria o algún tipo de problema de la placenta que afecta el crecimiento intrauterino, como es que yo cuando interrogo a las madres y le digo cuánto pesó su niño, pues pesó 4 libras. Hoy veía un niño que había pesado 4 libras al nacer, pero ahorita el niño tiene una microcefalia. Ah, no, estaba en infantes. Es una micra que tiene un problema de deglución, que tuvo asfixia, que pesó 4 libras y que ahorita tenía una endocarditis y tiene una mala deglución, mecánica de deglución, y los cirujanos le quieren hacer una gastrostomía. Entonces sí, tuvo un retardo del crecimiento intrauterino y lo sigue teniendo ahora. Mira que Guatemala es campeona en cosas negativas como el analfabetismo, la corrupción y los embarazos juveniles, ¿no? Entonces, como hay gran cantidad de mujeres embarazadas, y ya les comentaba de esta niña de 12 años que simplemente ella, pues, es una niña con un problema de conducta severo, y luego a veces hasta las multigestas también, ¿no?
también puede ser que se haya. Aquí ven ustedes entonces que además de los daños que pueden haber prenatales, que son ya de por sí ya importantísimos, tenemos entonces los perinatales, igual vuelven a haber infecciones, trauma obstétrico, la famosa asfixia perinatal, el sufrimiento fetal agudo, pues nacer prematuro, algunos tóxicos o algunas cuestiones metabólicas como diabetes, por ejemplo. Hoy estaba viendo otro niño también que me enviaron que tiene crisis convulsivas, pero el niño hace crisis de hipoglicemia y anda ahí como que si no pasa nada en la consulta externa, no le han determinado por qué hace hipoglicemias y por qué sigue convulsionando, pero le dieron egreso y anda el niño que le dijeron, cuando vea que va a convulsionar, dele un poco de miel. Eso fue todo el plan educacional que le dieron, en lugar de hacer una evaluación por endocrino y ver qué problema está teniendo ese niño para ver cómo lo tratan, ¿no? Así que también luego postnatales como tal, los traumas, infecciones y insultos que siempre ambientales y esto es una cosa que parece que no fuera importante, pero es sumamente importante. Lo que sucede es que nosotros como que la parte de la psicología básica primaria no muy nos gusta, pero hay desórdenes. Estaba revisando, precisamente hoy estaba revisando por la mañana un artículo muy bonito sobre las secuelas neurobiológicas del maltrato infantil y cómo se dañan, le digo, los hipocampos y el frontal. Y se establece una mala organización de los frontales con el sistema límbico. Aquí hay un resumen de los diferentes problemas que se pueden dar en las primeras semanas, cuando se afecta el cierre, que son las más frecuentes, las disrafias, principalmente los mielomeningoceles, que son más frecuentes que los meningoceles ocultos, los encefaloceles anteriores o hasta la anencefalia completa, que vamos a ver un caso por ahí no creo que es hidranencefalia el que tengo por ahí. Entonces tenemos algunas genéticas ya establecidas como la trisomía 13, la 18 o microdeleciones del cromosoma 22. Los ya bien sabidos como el ácido valproico que produce las disrafias, el alcohol, el síndrome de alcohol fetal y también se ha descrito el ácido retinoico. Problemas ambientales de temperatura y que pues lo vemos que nos ha enseñado el doctor Cabrera, pues como creo que él ha conducido algunos estudios de prevención de defectos del tubo neural con megadosis de ácido fólico. Así que aquí tiene un ejemplo de una malformación sumamente tremenda, donde tenemos un gran quiste en la fosa posterior. Es una cosa tremenda. También el cerebro no está muy bien formado, que digamos. Esta imagen corresponde a la fotografía del niño que tenía en la presentación de la primera diapositiva. Esto es aquí lo vemos, como hay un gran quiste en la fosa posterior. Vean, prácticamente el cerebelo no existe, no es un agujero, no es una cisterna magna prominente, sino que es un verdadero quiste, es un hoyo profundo, y este es un síndrome de Dandy-Walker. Luego, después entre la cuarta y la décima, pues se pueden dar las holoprosencefalias, que se dividen en alobar, semilobar, lobar, o defectos anteriores de la línea media, pues siempre igual, cromosómicas de novo, o trisomía 13, o algunas otras alteraciones autosómicas recesivas y dominantes, o por ejemplo, mutación génica de Sonic Head, que tiene que ver con el cromosoma 7, el brazo largo.
Luego, también los hijos de madres diabéticas se ven afectadas mucho en la cuarta y la 10ª semana. Aquí ven, esto es lo que parece una holoprosencefalia, que le metieron una válvula. No hay cuerpo calloso y es pura agua, ¿no? Entonces, en el San Juan de Dios vi una señora que llegó reclamando que quería su ácido valproico y que solo lo podía ver el epileptólogo y lo que tenía es una hidranencefalia, es decir, que no hay cerebro, pues, pero quiere que el especialista en epilepsia lo mire. Solo él lo puede ver. Si nos vamos a la parte de la proliferación neuroblástica, pues ahí hay microcefalias como tal, megalencefalias, heterotopías nodulares, donde no hubo migración adecuada. Luego siempre dividimos las causas en genéticas, ambientales o infecciosas. Aquí entran todas, no solo la rubiola. La ligada al cromosoma X y siempre teratogénicos, que no es como estamos en un rasgo, simplemente lo hicimos más prolongado, pero estamos hablando de la 4ª semana y ya dijimos que aquí es donde se tiene que cerrarse y aquí está la migración entre esto, ¿no? Y luego todos los otros procesos que vimos de la diferenciación celular, el crecimiento de las dendritas, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos cómo hay defectos importantes, no hay una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia, vean qué diferente está de este lado, hay un poquito de sustancia blanca, aquí hay una malformación grosera de sustancia gris, donde no hubo una buena diferenciación ni una buena migración. Ya si nos vamos entre la 8ª y la 24 semana, entonces ya tenemos lisencefalias, porque es cuando se van a formar los surcos y los giros, ¿no? Entonces tenemos agirias, paquigirias, microgirias, las equisencefalias, las heterotopías, las digenesias, y algo importantísimo, porque esto yo lo saqué de un libro que compré hace mucho tiempo, pero que me gustó la parte resumida como lo presenta. Que lo importante es que ha avanzado mucho el estudio de las displasias corticales y ahora, hoy por hoy, se ha visto que es una de las causas más frecuentes de crisis epilépticas de difícil control, las displasias corticales. Y más que todo, cuando hay esas displasias de tipo 1, que prácticamente no se ven en la tomografía y tampoco en la resonancia, a pesar de que sea una resonancia muy avanzada, de 1.5 teslas o más, no se miran a veces estas, sino que solo se miran cuando se hace cirugía de epilepsia y se lleva a patología y se encuentra que hay una displasia cortical. Ahora, cuando las displasias son tipo 2, pues estas ya son, porque estas tienen células en balón, y estas pues son un poquito más evidentes, pero se pueden dar, y que son sumamente epileptogénicas, ¿no? Así que aquí de nuevo vemos que son genéticas, infecciosas, vasculares, y metabólico. Aquí en el libro enfatizaban el déficit de piruvato deshidrogenasa. Aquí en miran cómo hay una esquisencefalia. Se llama esquisencefalia. Aparte que se mira un poco grande el giro, hay macrogiria y luego una esquisencefalia de labio abierto. Hay uno de labio cerrado también. Y aquí, es un diagnóstico que es ven ustedes que parece un cerebro inmaduro como el que les presentaba en la gráfica, donde no hay no es macrogiria, prácticamente es un cerebro liso.
y hay varios síndromes de lisencefalias que son también sumamente epileptogénicos, ¿no? Vean aquí, está bien grueso, está liso y está grueso, la corteza cerebral, poquito de dilatación del sistema ventricular, parece es una lisencefalia. Hay varios síndromes de lisencefalia y todos son de mal pronóstico. Y ya en la última etapa de la 20 a la vida postnatal, pues de nuevo vuelven a haber displasias corticales como microdisgenesias, anormalidades en la sinaptogénesis, polimicrogiria, o disgenesias del cuerpo calloso, hasta llegar a este síndrome famoso que describió un gran neurólogo en Inglaterra, pero que él era francés. ¿Se recuerda, doctor Montiel, de un síndrome epiléptico con agenesia del cuerpo calloso? Perfecto, perfecto. Solo para despertarlo lo hice, ¿eh? Yo sabía que me lo iba a contestar. Solo para ver solo para que se despertara. Porque ya. Ah, sí, sí, es que él era un señorcito francés, pero que era el mero señor de los anillos en neurología pediátrica en Inglaterra, ¿no? No, no, sí, según yo, él nos contó a nosotros, cuando yo lo conocí también, solo que yo lo conocí en Miami, y ahí se presentó como que era jefe de servicio de neurología pediátrica en Londres. Sí, 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 sí. Bueno, yo no conozco mucho, bueno, no conozco con detalle Inglaterra, pero el señor, pues, era como que muy prolífico en la producción y está acuñado su síndrome de Aicardi con agenesia del cuerpo calloso. Sí, sí. Ajá, correcto, sí. Así que aquí vamos terminando con esto, pues ven que siempre hay problemas genéticos, en caso de cromosómicos y no cromosómicos, como el X frágil, la síndrome de Down, o algún tipo de mutación aislada, hidrocefalias ligadas al X, y luego también las infecciosas que siempre siguen habiendo, y algo que aparentemente, algo que nosotros casi no diagnosticamos tal vez, porque no interrogamos a unas madres que todavía cocinan con leña dentro de las casas y se pueden intoxicar con monóxido de carbono, ¿eh? Entonces, cosas que aquí no se vigilan. Aquí miran cómo hay agenesia ya bien del cuerpo calloso, está una pobre diferenciación. Este es un cerebro mal formado. Este es el mismo que les presenté antes. Y ya después de la vida postnatal, entonces hay lesiones que puedan afectar la mielinización, que se dividen en dismielinizantes cuando no se forma bien la mielina, o desmielinizante cuando una mielina bien formada se afectó, o algún otro tipo de trastornos metabólicos degenerativos de la sustancia blanca, como las enfermedades, leucodistrofias, que hemos visto algunas nosotros, metacromática, CRAVE, hemos visto, o leucomalacias periventriculares en el caso de los niños prematuros. Y eso lo vemos entonces, asfixia en infecciones y trauma obstétrico. Así que creo que esta es la última, sí. Espero no haberlos aburrido. Si tienen alguna duda o algún comentario, con mucho gusto pueden